Existe un misterio profundamente guardado entre las líneas de la Biblia, un mensaje tan poderoso y revelador que pocos se atreven siquiera a mencionarlo. Es un versículo que ha sido evitado en los sermones, ignorado deliberadamente por algunas autoridades religiosas y rechazado por quienes prefieren mantenerte lejos de un verdadero encuentro con lo divino. ¿Por qué este versículo provoca tanto recelo? Porque encierra una verdad capaz de sacudir los cimientos de tu fe, una verdad que puede redefinir tu conexión espiritual y abrirte las puertas hacia una relación más profunda con Dios. Y precisamente por su impacto, aquellos que dudan, los escépticos y quienes niegan el poder del mundo espiritual, prefieren que este conocimiento permanezca oculto. ¿Pero qué es exactamente lo que intentan mantener en secreto? Este versículo contiene la clave para romper las barreras entre lo humano y lo celestial, ofreciendo una conexión directa con el Creador. Es un llamado a la reflexión que desafía tanto a los creyentes como a los líderes religiosos a cuestionar sus propios caminos. ¿Existe realmente una conspiración para silenciar este mensaje transformador? La respuesta es más compleja de lo que parece. Acompáñame en este viaje, porque hoy voy a revelarte el versículo más impactante y evitado de la Biblia. Este versículo no solo desafiará tus creencias, sino que también te dará la oportunidad de ver tu fe desde una perspectiva completamente nueva. Prepárate, porque después de escuchar esto, no podrás mirar tu vida espiritual de la misma manera. El texto en cuestión es Mateo 7, 21-23, y dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad». Estas palabras son, sin duda, una de las declaraciones más contundentes y provocadoras de todo el Nuevo Testamento. Nos enfrentan a una realidad incómoda. El simple hecho de proclamar una fe no garantiza la salvación. Más allá de las palabras y las acciones externas, este pasaje cuestiona la autenticidad de nuestra fe y las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. ¿Por qué este versículo incomoda tanto? Porque desenmascara la superficialidad religiosa y expone las inconsistencias en la vida de quienes se presentan como seguidores de Cristo. Es un mensaje que exige introspección y nos obliga a revisar si nuestras acciones son reflejo de una transformación genuina o si simplemente estamos desempeñando un papel. Este texto pone en evidencia a aquellos que utilizan la fe como una fachada, que confían en obras externas para obtener reconocimiento, pero carecen de una verdadera entrega espiritual. Más que un desafío, es una invitación a reflexionar sobre el estado de nuestra relación con Dios y las prioridades que guían nuestra vida. Este mensaje también revela por qué muchos prefieren evitarlo. Hablar de esto puede resultar incómodo tanto para los líderes como para las congregaciones, ya que requiere una revisión profunda de actitudes y comportamientos. En un mundo donde predominan las apariencias, este versículo desafía directamente la mentalidad moderna enfocada en el éxito visible y la validación externa. Nos recuerda que la verdadera fe no se mide por la cantidad de milagros o palabras elocuentes, sino por la obediencia sincera a la voluntad divina. Esto contradice la búsqueda contemporánea de autonomía y libertad absoluta, poniendo en el centro la importancia de una sumisión genuina a Dios. Además, este versículo actúa como un espejo incómodo para las instituciones religiosas. Denuncia la hipocresía y la corrupción espiritual, exponiendo cómo incluso aquellos en posiciones de liderazgo pueden desviarse del verdadero propósito de su llamado. Es una confrontación directa con las estructuras que promueven una fe superficial, centrada más en la imagen pública que en la transformación interior. Por estas razones, este mensaje es tan evitado como necesario, un recordatorio constante de que la fe auténtica exige mucho más que palabras, requiere acción, compromiso y un corazón dispuesto a ser transformado. Los líderes religiosos suelen evitar hablar de este versículo porque enfrentarse a su mensaje puede parecer una confrontación con sus propias prácticas y con las expectativas de sus congregaciones. Este pasaje desafía abiertamente el enfoque en números, grandes eventos y milagros visibles, que a menudo se priorizan en lugar de la verdadera transformación espiritual y la obediencia a Dios. Esa incomodidad genera un silencio colectivo, pues señalar las fallas espirituales en una comunidad puede derivar en críticas, rechazo o incluso división.
Es más fácil mantener la armonía aparente que lidiar con las consecuencias de un mensaje tan incómodo. Desde un punto de vista personal, este versículo es como un espejo que ilumina áreas de nuestra vida que preferiríamos ignorar. Nos obliga a una introspección profunda y una honestidad brutal con nosotros mismos, un ejercicio que muchas veces evitamos. Cuestiona directamente si nuestra fe es auténtica o si hemos caído en una rutina de complacencia espiritual, donde las buenas obras externas y la participación en rituales religiosos sirven como sustitutos de una verdadera entrega a Dios. Este desafío nos llama a abandonar la complacencia, el autoengaño y la crítica hacia los demás, exigiendo un cambio radical en nuestras vidas y corazones. Y es este mismo nivel de exigencia lo que lleva a muchos a suavizar o ignorar este mensaje, porque aceptar su llamado significa asumir una transformación completa. Si estás viendo este video ahora, déjame saber que has llegado hasta aquí escribiendo en los comentarios, Dios es amor. Este simple acto de interactuar con este mensaje ya es un paso hacia una reflexión más profunda. El mensaje de Mateo 7, 21-23 incomoda porque va mucho más allá de la superficie. Requiere una reflexión que no solo confronta la cultura de la apariencia y el espectáculo, sino que también expone la necesidad de un cambio en lo más profundo de nuestra fe y nuestras prioridades. Este versículo tiene una relevancia directa en los desafíos que enfrentamos en la sociedad actual, donde los valores culturales muchas veces están en total desacuerdo con la esencia de la fe cristiana. Vivimos en un mundo donde el consumismo domina incluso los aspectos espirituales de nuestra vida. En este contexto, la religión a menudo se convierte en un espectáculo, un producto que se mide por números, por eventos grandiosos y por milagros que buscan impresionar. Sin embargo, este versículo nos recuerda que no son los rituales ni las apariencias externas los que importan, sino una obediencia genuina a Dios y una transformación real del corazón. Es un llamado a dejar atrás una fe superficial y a abrazar una conexión espiritual que se preocupe más por lo que Dios ve en nosotros que por lo que los demás perciben. Además, el egoísmo y el individualismo han tomado un lugar central en nuestra sociedad. Nos enseñan a anteponer nuestros deseos y prioridades, ignorando el impacto de nuestras acciones en los demás. Este versículo nos confronta con la realidad de que no basta con proclamar a Dios como Señor mientras seguimos persiguiendo nuestros propios intereses. Nos invita a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, renunciando a la búsqueda constante de satisfacer nuestros deseos inmediatos. Por último, estamos inmersos en una cultura de placer instantáneo, donde incluso la fe a menudo se convierte en una cuestión de conveniencia. Queremos resultados rápidos y respuestas inmediatas, pero este versículo nos recuerda que el camino de la verdadera fe no es fácil ni cómodo. Es un llamado a abrazar una relación con Dios basada en la entrega, el compromiso y la transformación interior, dejando de lado la necesidad de validación externa y las expectativas superficiales de la sociedad. Vivimos en una época donde todo se espera al instante, resultados rápidos, soluciones inmediatas y, desafortunadamente, este enfoque también se ha trasladado a nuestra relación con Dios. Muchas veces, la fe se busca como una herramienta para resolver problemas temporales o como un medio para obtener bendiciones materiales, en lugar de considerarla como un compromiso de vida basado en amor, sacrificio y transformación. Sin embargo, este versículo confronta directamente esa perspectiva utilitaria de la espiritualidad. Nos recuerda que no se trata de lo que pedimos, hacemos o mostramos en público, sino de cómo vivimos día a día, en obediencia y alineación con la voluntad de Dios. Este mensaje nos desafía a salir de nuestra zona de confort espiritual, a dejar de lado deseos pasajeros y placeres momentáneos, y a abrazar un camino más auténtico, aunque sea más difícil. El mensaje de este versículo adquiere una urgencia especial en el contexto actual. Vivimos en un mundo saturado de distracciones que nos alejan de Dios. Desde el materialismo hasta las redes sociales, todo parece estar diseñado para mantenernos ocupados en lo superficial y desconectados de lo trascendental. La fe moderna, muchas veces superficial y moldeada por valores distorsionados, crea un vacío espiritual que solo puede ser llenado por una transformación genuina. Este versículo actúa como un puente que nos ayuda a cerrar ese abismo, recordándonos que incluso las acciones más impresionantes pueden ser vacías si no están acompañadas de un cambio profundo en el corazón. En tiempos de crisis, tanto moral como espiritual, este mensaje nos desafía a hacer una pausa y reflexionar seriamente. ¿Estamos realmente viviendo como Dios quiere o simplemente desempeñamos un papel?
Este es el momento ideal para reevaluar nuestra relación con Dios, con nuestra fe y con los demás. Más que relevante, este versículo es esencial. Es un recordatorio urgente de lo que realmente importa en nuestra vida espiritual: la autenticidad, la introspección y la transformación personal, valores que nuestra sociedad moderna necesita desesperadamente. Este texto también funciona como un espejo para nuestra alma, exponiendo nuestras inconsistencias y forzándonos a responder una pregunta crucial: ¿nuestra fe es real o solo una fachada? Desenmascara el autoengaño espiritual, desafiándonos a examinar si nuestras palabras y acciones reflejan verdaderamente la voluntad de Dios. Este impacto introspectivo puede ser el punto de partida de una transformación espiritual duradera, un cambio que nos lleve a vivir en mayor alineación con los principios divinos. Aplicar este versículo en nuestra vida cotidiana implica mucho más que reflexionar, requiere acción. Nos llama a tomar decisiones conscientes que reflejen una fe viva y comprometida con la verdad. En el trabajo, esto significa actuar con honestidad e integridad. En la familia, implica mostrar paciencia, amor y un servicio genuino hacia nuestros seres queridos. En nuestras relaciones sociales, exige humildad y generosidad. Este tipo de transformación espiritual no se queda en el ámbito personal, tiene un impacto que se extiende a quienes nos rodean, influyendo positivamente en nuestra comunidad y en la sociedad en general. Dios no desea una fe basada en apariencias, rituales o representaciones vacías. Lo que Él busca es una relación real, basada en la obediencia y en el deseo sincero de agradarlo. Imagínate cómo sería vivir con una fe inquebrantable, libre de hipocresías y del miedo al juicio de los demás. Este tipo de transformación nos libera de patrones superficiales, permitiéndonos concentrar nuestra energía en lo que realmente importa: amar a Dios y al prójimo con sinceridad y dedicación. El impacto espiritual de este versículo es tan poderoso que tiene la capacidad de despertar una verdad incómoda pero necesaria: no todos los que profesan tener fe serán reconocidos por Dios. Este llamado nos empuja a dejar atrás la complacencia y a abrazar una vida de obediencia, humildad y propósito. Dios no exige perfección, sino un corazón sincero, dispuesto a ser transformado. Cuando aplicamos este mensaje en nuestra vida, experimentamos un despertar espiritual que trae paz, claridad y dirección. Imagínate un mundo donde las personas vivieran su fe de forma genuina, sin máscaras ni pretensiones. Un mundo donde la autenticidad y el amor fueran los pilares de la espiritualidad. Este tipo de fe no solo transforma corazones, sino que también tiene el poder de transformar sociedades enteras. Es el tipo de cambio que comienza en el interior y se refleja en cada acción, dejando un impacto profundo y duradero. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: Dios es amor, y únete a este llamado a una vida de fe auténtica y transformadora. Vivir una fe auténtica significa reflejar amor, justicia y verdad en cada aspecto de nuestra vida. Este es el impacto profundo y transformador que el mensaje de Mateo 7, 21-23 puede traer, no solo a nuestra espiritualidad personal, sino también a la sociedad en su conjunto. Este versículo nos invita a abandonar las máscaras, las apariencias y la superficialidad, y a comprometernos plenamente con una vida que refleje la voluntad divina. Al abrazar esta enseñanza, nos convertimos en agentes de cambio, personas que no solo predican, sino que viven una fe que tiene el poder de transformar vidas y comunidades. Este versículo, a menudo pasado por alto, es una herramienta invaluable para despertar una conexión verdadera con Dios, impulsándonos a reevaluar nuestras prioridades y asumir un camino espiritual más profundo y genuino. Sin embargo, aceptar este llamado no es fácil. Nos confronta con preguntas incómodas. ¿Estamos realmente viviendo el Evangelio o solo escogemos las partes que nos convienen? Es tentador aferrarse a los pasajes que prometen bendiciones, prosperidad y protección, ignorando aquellos que nos desafían a renunciar al ego, amar a nuestros enemigos o cargar con nuestra cruz diariamente. Esta selección parcial de la fe puede ser cómoda, pero también nos aleja de experimentar la plenitud de una relación con Dios. La verdadera transformación requiere humildad, sacrificio y la disposición de obedecer su voluntad por encima de nuestras preferencias personales. Mateo 7, 21-23 actúa como un espejo que nos obliga a examinar la profundidad de nuestra espiritualidad. Nos hace cuestionar si nuestras acciones reflejan una fe genuina o si están motivadas por la necesidad de aprobación externa. ¿Estamos viviendo para agradar a Dios o simplemente para mantener las apariencias?
Este pasaje nos recuerda que no todo lo que hacemos en nombre de Dios será reconocido por Él, y que la verdadera fe no se basa en rituales o palabras, sino en una obediencia sincera a su voluntad. Este mensaje es una invitación directa a la transformación personal. Es un llamado a detenernos, reflexionar y preguntarnos, ¿conozco realmente a Dios o simplemente hablo de Él? Dios desea una relación profunda y auténtica con nosotros, pero para alcanzarla necesitamos el valor de enfrentar nuestras fallas, abandonar la hipocresía y buscar su voluntad por encima de todo. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? ¿Estás listo para vivir un evangelio que transforme tu vida desde adentro hacia afuera, aunque eso signifique renunciar a la comodidad? Este es el momento de tomar una decisión que marque la diferencia. No basta con decir Señor, Señor. Es hora de vivir el evangelio de manera íntegra, auténtica y obediente. La razón por la que este versículo no es predicado con frecuencia es precisamente porque es desafiante. Nos confronta con verdades incómodas que pueden sacarnos de nuestra zona de confort. No se trata de criticar denominaciones o señalar errores ajenos, sino de reflexionar sobre por qué evitamos mensajes que nos exigen cambios profundos. ¿Es por temor a desagradar? ¿Por miedo a tocar heridas espirituales que preferimos ignorar? ¿O simplemente porque no comprendemos plenamente el poder transformador de este mensaje? Cualquiera que sea la razón, el hecho es que este versículo nos llama a salir de la superficialidad y a vivir una fe que vaya más allá de palabras o prácticas externas. Ahora que estás aquí, es importante que no dejes que este mensaje se convierta en una idea pasajera o en un simple video más. Este es un llamado a la acción. Reflexiona, cuestiona y habla con Dios sobre cómo puedes vivir el evangelio de manera auténtica. Enfrentar este desafío espiritual puede ser incómodo, pero también es liberador. Tal vez por eso este versículo es tan ignorado, pero tú tienes ahora la oportunidad de hacer algo diferente. Vivir la verdadera voluntad de Dios no es solo un reto, es el propósito más elevado al que podemos aspirar. Este es el momento de abandonar las excusas, de rechazar las máscaras y de comenzar a vivir una fe que transforme no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. Al final, vivir conforme a la voluntad de Dios no solo es un desafío, es el llamado más grandioso que podemos abrazar.